En la década del 80 emergió un guitarrista sueco que dejó una huella enorme en el heavy metal a nivel mundial, Yngwie Malmsteen. Responsable de instaurar lo que se conoce como metal neoclásico, además de ser la inspiración de muchos de los guitarristas más renombrados del power metal que vinieron después. Lars Johan Yngwie Lannerbeck nació el 30 de junio de 1963 en Estocolmo, Suecia. Criado en el seno de una familia musical, su interés por la música afloró cuando, en 1970, a sus 7 años de edad, vio un especial de televisión sobre la muerte del guitarrista estadounidense Jimi Hendrix, quedando profundamente impresionado por la habilidad y espectacularidad del fallecido músico. Así fue que se hizo de su primera guitarra y comenzó a practicar, sumergiéndose además en la obra de clásicos como Bach, Vivaldi, Beethoven y Mozart, progresando velozmente y demostrando ya grandes cualidades. De modo que, con el apoyo de su familia, el pequeño Lars se abocó de lleno a la música, formando su primera banda, Track on Earth, junto a un amigo de la escuela con tan solo 10 años de edad. No mucho tiempo después, a sus 12 años, fue que decidió tomar el apellido de soltera de su madre, Malmsteen, como suyo, cambiándolo ligeramente a Malmsteen y alterando también su tercer nombre de pila, Yngwie, a Yngwie, definiendo así el nombre por el que sería conocido en el mundo de la música, Yngwie Johan Malmsteen. Tras ver un espectáculo de la televisión rusa en el que se presentaba el violinista Gidon Kremer, quien llevó a cabo los muy difíciles 24 caprichos del virtuoso violinista Niccolò Paganini, Yngwie comprendió que debía combinar su amor por la música clásica y la guitarra eléctrica. En esta época también, durante su temprana adolescencia, fue que descubrió a Ritchie Blackmore, quien terminaría siendo su mayor influencia como guitarrista. A sus 15 años, Malmsteen prácticamente ya había definido su propio estilo y, curiosamente, sin haber recibido influencias musicales de Jimi Hendrix, sino que se dio como fruto de su obsesión por la música clásica y su fanatismo por Ritchie Blackmore. Otro hecho que lo definiría ocurrió durante el lapso de tiempo que trabajó como luthier en una tienda reparando guitarras y en donde vio por primera vez un mástil festoneado o escalopado en un laúd del siglo XVII. Esto le causó tal impresión que decidió probarlo en sus propias guitarras y, aunque esta forma cóncava de los trastes requiere de una pulsación más sutil y precisa, siendo más difícil de tocar que un mástil normal, le permitió a Yngwie mejorar notablemente su velocidad de ejecución, de manera que terminó adoptando el mástil festoneado de forma permanente. Simultáneamente, Malmsteen conformó diversas bandas locales en las que siempre sobresalía por su forma de tocar y, en aras de despegar profesionalmente, en 1978, junto a Marcel Jacob en bajo y Sepp Burgard en batería, grabó en cassette y de forma independiente su primer demo, titulado Powerhouse. 9 tracks completamente instrumentales que superaban los 75 minutos de duración, algo poco habitual y que puede resultar excesivo para un demo. Con esta misma formación, 2 años después lanzan otro demo bajo el título de Birth
of the Sun, el cual contó con 6 tracks y 48 minutos de duración, al que, un año después, le siguió otro extenso demo de 9 tracks, aunque esta vez con la compañía del bajista John Levine, quien poco después se uniría a la banda Europe y ganaría reconocimiento internacional, y del baterista Peter Sandberg. Los demos circulaban, pero parecía no haber suerte con ninguna compañía discográfica. Así, Malmsteen comprende que debe ampliar sus horizontes e ir más allá de su Suecia natal, por lo que decide enviar sus demos a compañías de los Estados Unidos, y esta fue la movida correcta, ya que una copia del demo Powerhouse de 1978 terminó cayendo en manos del músico y productor Mike Barney, fundador del sello Shrapnel Records, quien sintió profundo interés y a comienzos de 1982 le hizo la propuesta a Malmsteen de ir a Estados Unidos y sumarse a su catálogo. Por supuesto, Yngwie no lo dudó un instante y con tan solo 18 años de edad emprendió su viaje al nuevo continente. De modo que, de la mano de Shrapnel Records, se incorporó a la banda Steeler, la cual estaba trabajando en su álbum debut, que finalmente vio la luz en septiembre de 1983. Este fue el primer lanzamiento oficial del que Yngwie Malmsteen formó parte. Sin embargo, Yngwie no demoró en abandonar Steeler para unirse a Alcatraz, la nueva banda del ex Rainbow Graham Bonnet, banda de la que también formó parte para su primer álbum No Parole from Rock and Roll. Lanzado a tan solo pocos días después del de Steeler en octubre de 1983. No obstante, tampoco demoraría mucho en irse de Alcatraz también a comienzos de 1984, aunque, más allá del álbum debut de la banda, llegó a participar del álbum en vivo Live Sentence y su respectivo VHS Metallic Live 84, ambas grabaciones efectuadas en el marco de su gira mundial el 28 de enero en el Nakano Sun Plaza en Tokio, Japón. En fin, parece ser que con el público invocando al guitarrista más que al propio Graham Bonnet, quien ya tenía un nombre de peso en la escena, comenzaron a aflorar roces de egos que dieron lugar a discusiones sobre el liderazgo de la banda. Esto culminó con el despido de Yngwie Malmsteen, siendo reemplazado por Steve Vai. Dichas circunstancias fueron las que finalmente impulsaron a Malmsteen a conformar su propia banda, en la que podía llevar las riendas y brillar sin temor a opacar a nadie. Y fue incluso antes de su despido de Alcatraz que paralelamente ya había comenzado a trabajar en su propio proyecto instrumental, el cual dio en llamar Yngwie J. Malmsteen's Rising Force. Para encarar dicho proyecto y grabar su primer álbum, el propio Malmsteen se hizo cargo también del bajo. Sin embargo, reclutó a otros 2 músicos para que lo acompañen: el sueco Jens Johansson en teclados y el inglés y ex Jethro Tull Barrymore Barlow en batería. Pero eso no fue todo, ya que si bien en un principio el álbum estaba destinado a ser 100% instrumental, Malmsteen luego decidió incorporar también un par de canciones con letra, para lo cual sumó al estadounidense Jeff Scott Soto como vocalista. Con esta formación y bajo el sello Polydor fue entonces que, finalmente, en noviembre de 1984, salió a la venta el álbum debut, el homónimo
Yngwie J. Malmsteen's Rising Force. En Black Star, tras unos breves y hermosos segundos de guitarra acústica, la batería y el bajo, bien compactos y de ritmo medio, emergen para brindarle el marco a la guitarra para que se despache con todo tipo de acrobacias de corte barroco. Por su parte, el teclado de Jens Johansson es sutil, pero aporta una atmósfera increíble. En conclusión, un tema sumamente memorable con exquisitas y emotivas melodías. Una apertura inmejorable. Far Beyond the Sun es más robusto, enérgico y veloz que el anterior, pero conservando su lucidez y buen gusto. Otro corte sumamente memorable donde Jens Johansson también hace de las suyas, teniendo un impresionante duelo de solos con la explosiva guitarra de Malmsteen. Otro temazo. En Now Your Ships Are Burned nos encontramos con el primer track en el que participa el vocalista Jeff Scott Soto, quien hace una entrega fuerte y apasionada, a la vez que Malmsteen no deja de disparar notas en ningún momento. Un corte de ritmo medio a rápido que tras los dos anteriores se siente como una inyección de adrenalina. Evil Eye vuelve a desacelerar el ritmo en favor de mayor intensidad melódica, además de incorporar secciones de carácter progresivo. Y aunque no llega a ser tan memorable como los dos primeros tracks, el resultado es altamente satisfactorio, sintiéndose en verdad como una aventura épica. A pesar de su título pretencioso, Icarus Dream Suite Opus 4 es pura belleza. Un corte altamente emotivo, de ritmo medio a lento y muchísima intensidad melódica que, por momentos, me transmite mucha melancolía y, en otros, grandes anhelos de libertad. La complejidad y variedad hacen de este un track sumamente disfrutable, que fluye tan bien que se me pasa volando a pesar de ser instrumental y durar más de 8 minutos. As Above, So Below es el segundo y último track en el que participa el vocalista Jeff Scott Soto. Y si ya en Now Your Ships Are Burned nos habíamos encontrado con una muy buena canción, creo que aquí las cosas resultan aún mejor, siendo esta una canción más redonda en todos los sentidos. Little Savage es un corte que alterna entre un ritmo frenético y veloz y pasajes lentos y tranquilos, siempre dando pie a la guitarra solista de Malmsteen, cuya actuación sigue siendo muy buena, aunque tal vez la menos interesante o inspirada hasta ahora. Mis partes favoritas incluso son las exquisitas y llamativas intervenciones del tecladista Jens Johansson. Desafortunadamente, la canción recién presenta una notable mejoría cerca del minuto final y termina dejándome con ganas de más. Farewell no es más que un breve epílogo con guitarra acústica que da fin al álbum de la misma forma que comenzó. Yngwie J. Malmsteen's Rising Force es un álbum alucinante e indispensable, ideal para acercar a los fanáticos del heavy metal a la música clásica y viceversa. Desde ya, este trabajo deja en evidencia el virtuosismo del guitarrista sueco. No obstante, la complejidad y el tecnicismo nunca se anteponen a la musicalidad y la emoción. De modo que lo que aquí prima son las bellas melodías y las reminiscencias de la música clásica y barroca. Por otro lado, el baterista Barrymore Barlow pasa completamente desapercibido, pero Jens Johansson y Jeff Scott Soto ofrecen grandes actuaciones en el poco espacio que tienen
para brillar, lo cual es un gran mérito por parte de ellos también. En definitiva, el debut de Yngwie Malmsteen es una verdadera joya que, intuyo, todo amante de la buena música debería poder apreciar. Una obra maestra. Prácticamente todo el álbum merece ser destacado, pero mis piezas favoritas tal vez sean Black Star y Far Beyond the Sun. Mi calificación es de un 9.5. Si bien casi no tuvo difusión alguna, la recepción del álbum debut fue muy positiva, por lo que este era solo el comienzo. De modo que, para encarar las presentaciones en vivo, se produjeron algunos cambios de alineación. Lo primero y necesario fue incorporar a un bajista, por lo que Malmsteen recurrió a su viejo compañero Marcel Jacob, con quien años atrás había grabado sus dos primeros demos, Powerhouse de 1978 y Birth of the Sun de 1980. Por otra parte, el baterista Barrymore Bowlow fue reemplazado por Anders Johansson, el hermano mayor de Jens. Con esta formación, la banda ingresó al estudio para grabar el segundo álbum de Yngwie J. Malmsteen's Rising Force, que finalmente salió al mercado en agosto de 1985 bajo el título de Marching Out. En cuanto a la portada, esta es la más reconocida y habitual, pero también existen otras dos, una para la primera edición estadounidense y otra, bastante más extraña, para la primera edición japonesa. Para este disco hubo un rotundo cambio de enfoque con respecto a su predecesor, ya que este está más orientado a las canciones y, de sus 11 tracks, solamente 3 son instrumentales, dándole lugar así al vocalista Jeff Scott Soto en los 8 restantes, quien deja atrás su rol accesorio y adquiere mucho más peso dentro del proyecto. Como su nombre indica, Prelude se trata de un breve track de apertura que es completamente inútil y, a pesar de durar solo 1 minuto, logra ser mucho más largo de lo aceptable. En fin, nada de valor aquí. I'll See the Light Tonight es un corte de ritmo medio a rápido en el que tanto Malmsteen como Soto se lucen, ya que el vocalista ofrece una actuación poderosa y apasionada, mientras que Malmsteen nos entrega riffs y melodías súper efectivos y memorables, además de un solo de corte neoclásico espectacular, un verdadero temazo. Don't Let It End comienza lenta y dramática, con un melancólico Soto, pero antes de llegar al minuto, los riffs y la contundente batería hacen su entrada, regalándonos un corte heavy de ritmo medio, melódico y aplastante, con pasajes deliciosos. No llega a ser tan notable como el track anterior, pero la actuación de Soto le suma varios puntos. En Disciples of Hell, tras 1 minuto de una amena introducción con guitarra acústica, comienza un contundente corte de ritmo medio, tal vez la más heavy hasta ahora, pero también menos interesante que las dos anteriores. Y, aunque la siento un tanto monótona, Malmsteen lo compensa con uno de sus espectaculares solos, y Jeff Scott Soto se luce nuevamente. Un gran tema. De ritmo pausado, I Am a Viking es un himno sumamente heavy
y melódico, con líneas vocales exquisitas y un solo de guitarra magnífico. Otro tema memorable. Dejando de lado el fiasco de Prelude, Overture 1383 es el primer tema instrumental del álbum. Tras unos 30 segundos heavy de ritmo medio rápido, la canción colapsa y entra en una especie de trance místico en el que cambia radicalmente, volviéndose sumamente lenta, y en donde Malmsteen nos hace entrega de una suave melodía con algunos destellos de destreza hacia el final. No está mal en absoluto, pero ciertamente no es una pieza memorable. Además, el inicio se siente demasiado desconectado del resto. Anguish and Fear arranca veloz y emocionante, con muy buenos riffs, una batería demoledora y pertinentes teclados a cargo de Jens Johansson, quien más adelante tiene un pequeño duelo con la guitarra de Malmsteen. Por su parte, Soto vuelve a deleitarnos con una entrega fuerte y apasionada. Un tema redondo que da cátedra de power metal. On the Run Again es un tema de ritmo medio, súper ganchero y con una vibra ochentosa, cortesía de los sintetizadores, que me encanta. Una muy buena canción. Tras más de un minuto de una introducción atmosférica de carácter épico, Soldier Without Fate arranca con un Malmsteen enardecido, dándole pie al inmejorable Soto, quien se lleva todos los aplausos en el magnífico y memorable estribillo. Caught in the Middle apuesta por la velocidad, pero sin perder el gancho y la melodía, ofreciendo, además, otro pequeño duelo entre Malmsteen y Jens Johansson. Y si bien no llega a ser una de las gemas del álbum, sigue siendo una pieza digna de él. Para cerrar el disco, nos encontramos con Marching Out, un último track instrumental. Un corte de ritmo medio a lento que sirve de base para que Malmsteen saque a relucir su virtuosismo y buen gusto. Y si bien no deslumbra, es un cierre sumamente efectivo y agradable. En Marching Out, Malmsteen decidió tomar un rumbo diferente al de su álbum debut. Y si bien este segundo lanzamiento no fue tan original o sorprendente, es también otro disco que desborda genialidad y buen gusto. Las canciones son sólidas y gancheras, y el espíritu neoclásico sigue presente. Además, esta vez, Jeff Scott Soto tiene la oportunidad de destacarse, y no cabe duda de que lo hace. Y, por otro lado, la incorporación de Anders Johansson en batería fue una movida más que acertada. En definitiva, Malmsteen sigue estando en el centro de la escena, pero también cede mucho protagonismo al vocalista, sintiéndose así más como una banda que como un proyecto solista, cosa que ocurrió en el álbum debut. En cuanto a las canciones, van de notables a excelentes. Un disco imprescindible. Los temas destacados son I'll See the Light Tonight, Don't Let It End, I Am a Viking, Anguish and Fear y Soldier Without Fate. Mi calificación es de un 9. En efecto, las cosas parecían ir muy bien encaminadas para Yngwie Malmsteen y su banda. Sin embargo, tras la grabación del segundo álbum, se produjeron importantes cambios de alineación. El primero de ellos, y el verdaderamente significativo, fue la salida del vocalista Jeff Scott Soto, quien abandonó el grupo en el 85, incluso antes de que el álbum saliera.
siendo Mark Bowles el elegido para sustituirlo y brindando su primer show con la banda en agosto de ese año, además de participar del rodaje del primer videoclip de la banda para la canción I'll See the Light Tonight. Asimismo, durante dicha gira, en el mes de noviembre, el bajista Marcel Jacob también decidió abandonar el proyecto, siendo entonces reemplazado por Wally Buss, aunque solo como músico en vivo, ya que sería el propio Yngwie Malmsteen quien volvería a encargarse del bajo en el estudio de grabación, al menos en sus próximos 2 discos. De modo que, junto al flamante vocalista y a los hermanos Johansson, Malmsteen ingresó al estudio para grabar lo que sería su tercer álbum, el cual salió a la venta en noviembre de 1986 bajo el título de Trilogy. Su icónica portada es obra del estadounidense David Heffernan. Además, cabe señalar que, a diferencia de sus 2 discos anteriores, esta vez se presentó como Yngwie J. Malmsteen a secas, omitiéndose el nombre Rising Force. You Don't Remember, I'll Never Forget es un heavy hard rock de ritmo medio a lento, súper ganchero y dueño de una vibra muy ochentera, cortesía de los magníficos sintetizadores a cargo de Jens Johansson. La canción contó con su propio videoclip y, en esta ocasión, es la verdadera carta de presentación de Mark Bowles, quien tiene una voz más limpia y aguda que la de Soto, pero cumple igual de bien. Un gran tema de apertura que perfectamente podría haber formado parte de la banda sonora de alguna de las películas de Rocky. Liar apuesta por la velocidad y contundencia, aunque sin dejar de lado la melodía y los riffs pegadizos. Por otra parte, los teclados le añaden un halo de epicidad muy efectivo. Un muy buen tema que podríamos calificar de lleno como power metal. Queen in Love es otro heavy hard rock de ritmo medio, similar al primer track, aunque no tan ganchero ni memorable. Crying es el primer track instrumental del álbum, una pieza lenta y triste donde Malmsteen irradia belleza y sentimiento con la guitarra acústica primero y luego con la eléctrica, una pieza exquisita. Fury es otro corte veloz en la línea de Liar, no tan épico ni contundente, pero sí más satisfactorio, con líneas vocales mucho más memorables y más shredding por parte de Malmsteen. Fire es un heavy hard rock de ritmo medio, que apuesta a ser pegadizo y que ostenta unos sintetizadores muy ochenteros. En efecto, sigue la línea de canciones como You Don't Remember, I'll Never Forget y Queen in Love, no siendo tan memorable como la primera, pero sí superando a la segunda. Magic Mirror continúa con esa misma vibra ganchera y bien ochentera, aunque esta vez más orientada al heavy power, inyectando más velocidad y dando mucho más lugar a los solos de guitarra. Dark Ages es un contundente corte de ritmo lento y vibra oscura, con brillantes solos por parte de Malmsteen como cualidad más destacada. Más que correcta y cumplidora, pero tal vez la canción menos interesante del disco. A modo de cierre, nos encontramos con Trilogy Suite Opus 5, un extenso track instrumental de título pretencioso, pero justificado. Y sí, aquí Malmsteen no se contiene y hace alarde de su gran habilidad
y de su gusto por la música clásica y barroca, por si todavía teníamos dudas al respecto, siendo además muy bien acompañado por Jens Johansson en los teclados. En efecto, se trata de un tema con diferentes secciones que no solo deja en evidencia la maestría de Malmsteen, sino que también tiene el mérito de no aburrir en ningún momento. Sin duda, un cierre perfecto para cualquier álbum de metal neoclásico. A diferencia de su antecesor, en donde los tracks instrumentales eran el punto más flojo del disco y las canciones el punto más fuerte, en Trilogy pasa justamente lo contrario. Los dos tracks instrumentales están entre lo más destacado y, en general, las canciones no son tan buenas como lo fueron en Marching Out. Además, creo que el cambio de vocalista tampoco ha contribuido, ya que siento que Jeff Scott Soto le supo aportar un plus a las canciones que interpretó, mientras que Mark Bowles simplemente cumplió con su trabajo. Sí, no cabe duda de que Mark es un muy buen vocalista, pero con Soto hubo un carisma y una impronta mucho más interesante. No obstante, que no se malentienda, aunque algo por debajo del anterior, Trilogy sigue siendo un álbum notable. Los temas destacados son You Don't Remember, I'll Never Forget, Crying, Fury y Trilogy Suite Opus 5. Mi calificación es de un 8.5. Desafortunadamente, Mark Bowles tampoco duró mucho como vocalista, ya que tras un altercado con el propio Yngwie Malmsteen, este lo despidió en el 86, incluso antes de la salida del álbum Trilogy. Fue así que, para completar la gira, recurrió a su antiguo vocalista, Jeff Scott Soto. Sin embargo, la gira no pudo concluirse debido a que en 1987 Yngwie Malmsteen sufrió un grave accidente automovilístico, en el que estrelló su Jaguar E-Type V12 contra un árbol, lo que lo mantuvo en coma casi una semana, además de poner en riesgo la continuidad de su carrera, ya que le provocó severas lesiones en su mano derecha. Por fortuna, este fue un mal trago que ha quedado solo como anécdota. En fin, fue en 1987 también que anunció un próximo álbum y a Mark Waits como el nuevo vocalista. No obstante, este no demoró en ser reemplazado por el ex Rainbow Joe Lynn Turner. De manera que, con el nuevo vocalista y, una vez más, junto a los hermanos Johansson, Malmsteen ingresó al estudio para grabar lo que sería su cuarto álbum, Odyssey, que finalmente salió al mercado en abril de 1988. El álbum está dedicado a la memoria de Rigmor, la madre de Malmsteen, quien poco tiempo antes había fallecido a causa de un cáncer. Curiosamente, y a diferencia del álbum Trilogy, este volvió a llevar el nombre completo, Yngwie J. Malmsteen's Rising Force. Por otra parte, otro ex-Rainbow, el australiano Bob Daisley, se encargó de grabar el bajo para 4 tracks del disco. Con atmosféricos y épicos teclados y una batería demoledora, Rising Force abre el álbum estupendamente, entregándonos un veloz y enérgico corte heavy power con mucho gancho y melodía.
además de un excelentísimo debut del vocalista Jolene Turner en la banda. Un verdadero temazo. Hold On es un corte de ritmo medio más orientado al hard rock, pero con una fuerza y sentimiento increíbles, donde no solo Malmsteen se luce con excelentes riffs y melodías, sino que Turner brinda una interpretación que desborda pasión. Heaven Tonight fue el elegido para realizar el único videoclip promocional del álbum. Se trata de un número de hard rock más optimista y accesible, disfrutable, sin duda, pero bastante simple y trillado, y de un estilo más acorde a un disco de Journey que de Yngwie Malmsteen. Dreaming, Tell Me es una emotiva balada con pinceladas acústicas por parte de Malmsteen, aportes de teclado muy interesantes y una gran actuación de Jolene Turner. Gran tema. En Bite the Bullet nos encontramos con el primer track instrumental del álbum, una breve pieza en la que Malmsteen da rienda suelta a su virtuosismo. No está mal, pero tampoco es sorprendente o imprescindible. Riot in the Dungeons vuelve al heavy power del primer track, presentándonos un tema contundente y ganchero. Y si bien no llega a ser tan edificante y memorable como Rising Force, es una muy buena canción. Déjà Vu baja un poco el ritmo y la intensidad y nos entrega un corte de vibra ochentera que apunta más al estribillo pegadizo, aunque también cuenta con extensos pasajes dedicados a los solos. Crystal Ball es un tema de ritmo medio más orientado al hard rock, aunque lejos del accesible y edulcorado Heaven Tonight. Sólido y disfrutable, pero no memorable. Now is the Time, en cambio, sí se acerca al hard rock optimista y accesible de Heaven Tonight, aunque con resultados más satisfactorios debido a un estribillo mucho mejor logrado y al increíble solo de guitarra. Como su nombre indica, en Faster Than the Speed of Light nos encontramos con uno de los temas más veloces del disco, un heavy power enérgico y efectivo que no presenta estribillo o líneas vocales destacables, pero sí grandes actuaciones de Malmsteen y Jens Johansson en cuanto a lo instrumental. Krakatoa es el segundo track instrumental del álbum, una extensa pieza en la que, tal como lo hizo en Trilogy Suite Opus 5, Malmsteen da rienda suelta a toda su habilidad con el instrumento y con excelentes resultados, presentando variedad de pasajes y en donde los hermanos Johansson también tienen la oportunidad de destacarse. Memories es un breve track instrumental acústico que funciona como epílogo. Un bonito cierre sin más. Odyssey sigue una línea similar a Trilogy, ya que no abandona la impronta neoclásica de Malmsteen, a la vez que nos presenta canciones que van desde el heavy power metal hasta un hard rock más accesible, por lo que en ambos discos se presentan variedad de estilos, aunque un punto a favor aquí es la presencia de Jolene Turner como vocalista, quien realmente le suma mucho a las canciones, cosa que también sentí con Jeff Scott Soto. A fin de cuentas, parece que tengo un problema con Mark Bowles, y la verdad es que no, porque lo considero un muy buen vocalista. Pero, en definitiva, podría decir que lo sentí algo más genérico. En fin, Odyssey es otro grandísimo álbum. En cuanto a los mejores temas del disco, en primer lugar destacaría a Rising Force, Hold On y Krakatoa, y en segundo a Dreaming, Tell Me, Riot in the Dungeons y Now is the Time.
Mi calificación es de un 8.5. La canción Heaven Tonight cumplió su cometido e hizo de Odyssey el álbum de Malmsteen de mayor éxito comercial hasta esa fecha. Para la gira fue reclutado el bajista Barry Dunaway, y de las distintas fechas efectuadas en febrero de 1989 en lo que todavía era la Unión Soviética, más precisamente en Leningrado, hoy San Petersburgo, se grabó el material necesario para editar el primer álbum en vivo de Yngwie Malmsteen, Trial by Fire, Live in Leningrad, que salió a la venta en octubre de ese año, y el cual también se editó en video, en formato VHS. Sin embargo, 1989 marcaría el final de la banda propiamente dicha, con la partida de todos sus miembros, incluidos los ya infaltables hermanos Johansson. Fue así que Malmsteen debió encarar el fin de la década del 80 buscando nuevos músicos que lo acompañen en su proyecto. Pero hasta aquí llegamos hoy. La bioreseña de Yngwie Malmsteen continuará en un próximo video. Si te gustó el video, apreciaría mucho que le des me gusta. Además, para brindarle apoyo al canal y estar atento a nuevos videos, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones.